Los problemas de Binance con los retiros y la quiebra de un nuevo exchange forman caídas generales en todo el mercado de criptomonedas, caídas que llevan a Bitcoin cerca de niveles de soporte que, de romperse, provocarían un movimiento bajista mayor. Así que en el vídeo de hoy comentaré las noticias de última hora y analizaré Bitcoin, SP500, oro y eurodólar. El calendario económico de hoy va a estar marcado por las comparecencias de distintos banqueros. Estamos a unos 5 minutos de que hable de nuevo Philip Lane del Banco Central Europeo. A las 18:05 UTC+2 hablará John Williams, esta vez por parte del FOMC. Y finalmente a las 19:00 lo hará Isabel Schnabel, también por parte del Banco Central Europeo. Más allá de esto, podríamos destacar el informe de previsión energética a corto plazo de la EIA, el cual nos proporcionará una especie de previsión en cuanto al consumo, la oferta, el comercio y también los precios de los principales tipos de combustible. El día de hoy, como puedes comprobar, no es demasiado determinante en este sentido, pero ya sí que mañana empieza la fiesta, ya que conoceremos el IPC de Estados Unidos. Pero bueno, esto ya lo comentaremos cuando toque en su debido momento. Pasando ya a las noticias de última hora, a pocos días de que lleguemos a los 6 meses desde el colapso de FTX, Sam Bankman-Fried sigue dando que hablar, y es que se ha autodeclarado inocente de 13 cargos de fraude y conspiración, como por ejemplo el fraude electrónico o soborno. Los motivos para la desestimación fueron que la Fiscalía no estableció un derecho de propiedad válido y no declaró un delito con precisión. Como ves, no es que realmente no haya cometido esos delitos, sino que apunta más bien a una praxis por parte de la propia Fiscalía. De lo que sí no se ha podido declarar inocente es de los cargos relacionados con conspiración para cometer fraude de valores y conspiración para cometer lavado de dinero. Cambiamos de exchange y nos venimos a Bittrex, y es que se ha tenido que declarar en bancarrota, presentando el capítulo número 11, menos de un mes después de que la SEC lo acusara de operar un intercambio no registrado. Recuerda que la SEC está desde hace ya unos cuantos años haciendo campaña fuerte contra las criptomonedas, acusando a muchas de ellas de ser valores. Al ser valor, no pueden operar sin tener un registro por parte de la SEC. Pues en este caso le ha tocado a Bittrex, un exchange, pasar por el aro. Bittrex, hace no demasiado tiempo, fue uno de los intercambios más grandes de Estados Unidos. Fíjate en cuánto porcentaje abarcaba durante el año 2018, 2019, ha ido poco a poco decreciendo, pero es cierto que llegó a abarcar casi el 23% de participación de los mercados a principios del año 2018. Poco a poco, es cierto que ha ido perdiendo cuota de mercado hasta llegar a menos del 1%. Desde Bittrex ya habían dicho previamente que abandonarían los Estados Unidos debido al entorno regulatorio del país, y ayer declararon también que la quiebra no iba a afectar a Bittrex global. Entonces, dejamos por aquí las noticias de última hora y vamos a ver cómo afecta todo esto a Bitcoin, SP500, oro y eurodólar. Entonces, empezando por la principal criptomoneda, ayer, fíjate, tuvimos un nuevo día realmente bajista. Ahora entraremos en los detalles técnicos del corto plazo, pero remarcamos que el contexto general o la importancia tiene que residir en estar pendientes de este nivel de aquí, los 27.100, porque es lo único que alteraría realmente el patrón que estamos viendo. Estamos viendo un patrón de rango, un patrón que simplemente oscila entre la parte inferior y la parte superior. De la parte de arriba va a la de abajo y de la de abajo va a la de arriba. Es lo que hace un rango. No tiene dirección, no tiene momentum, no tiene consenso y rompe una única vez. No sabemos cuál va a ser, pero sí que es cierto que podemos hacer un poquito de zoom y ver cómo llegamos a la parte inferior o a la parte superior para ver si la probabilidad está del lado de la ruptura o del rechazo. Entonces, independientemente de que el precio de Bitcoin pase de los 27.800 a los 27.100 o de los 27.800 a los 29.000, incluso 30.000, no habrá habido ningún tipo de alteración en el contexto general, que se trata de un rango. Entonces, entendiendo esto, ayer estuvimos comentando que lo más probable era ir a por el target principal, que eran los 27.800, ya lo tocamos, y que posteriormente fuéramos a por este nivel o esta zona intermedia, inferior, de los 27.000, 27.100 y demás, ¿no?
Independientemente, como digo, de la volatilidad y las oscilaciones que formemos entre la parte superior y la parte inferior del rango, el target sigue siendo esta parte inferior. Es el nivel en el que nos tenemos que focalizar, porque se ve atraído el precio, porque los operadores, los traders, los inversores saben que para qué van a comprar aquí o para qué van a hacer ningún tipo de operación aquí, cuando la pueden hacer en esta parte de aquí y van a tener una rentabilidad-riesgo mucho mayor, un stop mucho más ajustado y una participación general del mercado mucho más potente. Entonces, no tiene ningún sentido y por este tipo de situaciones como que la parte inferior y la parte superior de los rangos absorben al precio. Comentamos también que un ataque o un movimiento impulsivo hasta los 28.400, y sigo comentándolo, no es otra cosa que una confirmación de toda esta tendencia que ha cambiado. Hemos formado 1, 2, 3, cuádruple techo, hemos roto una diagonal con un patrón de canal, ya hemos tocado el target principal, pero esto ha confirmado un cambio de tendencia a impulso, pullback, continuación, máximos y mínimos decrecientes. Esto implica que otro movimiento impulsivo no sería más que pues, un nuevo pullback para confirmar un nuevo máximo decreciente. El precio lo tiene bastante complicado realmente si quiere en el corto plazo poder romper por encima de los 28.500, lo cual, pues bueno, no significaría una alteración en términos diarios, porque seguiríamos, como digo, dentro del mismo rango, pero sí que es verdad que sería una alteración en términos intradiarios, porque anularía un poco esta tendencia. Entonces, para resumirlo bien y para simplificarlo al máximo, en gráfico diario estamos en un rango, estamos en un nivel en el comprendido entre los 27.100 y los 30.100 aproximadamente, 30.500, perdonad, y esto quiere decir que a menos que se rompa la parte superior o la parte inferior no hay ningún tipo de alteración. Esto puede generar volatilidad, estamos de acuerdo, pero no hay ningún tipo de alteración. Obvio, romper la parte inferior da paso al pullback semanal que el gráfico y que el precio necesita y da paso a poder estar pendientes de los 24.000, 24.500 para buscar un nuevo mínimo creciente en toda esta tendencia alcista. El alargar demasiado o en exceso este rango implica que este movimiento cobra vida per se y puede formar parte de un agotamiento y de un final de todo este movimiento para dar paso a un movimiento bajista mayor. Pero para esto queda bastante. Quédate solo ahora mismo, que aparece un poco argentino, con la parte inferior y la parte superior. Entonces, entendiendo esto, bajamos de temporalidad para poder ser un poquito más precisos. Vemos una clara tendencia bajista, target clarísimo hasta los 27.000 aproximadamente. Ayer ya tocamos el primer target que comenté y cualquier movimiento en forma ascendente únicamente y de entrada significa un pullback para impulso, pullback, impulso, pullback, impulso. Seguir tocando estos niveles de aquí. ¿En qué nos tenemos que focalizar? Pues bueno, en que si se llega a romper esta parte de 28.500, sí que hay una alteración. Alteración intradiaria, no alteración diaria. Muy importante. Entonces, ya conociendo perfectamente la ubicación de Bitcoin, los targets y las posibles alteraciones, vamos a pasar a por el siguiente, el cual es SP500. El SP500 sigue formando una clara desaceleración en niveles de resistencia porque esto forma parte de la parte superior del rango. Nuevamente, el SP500 puede formar un movimiento o una caída desde estos niveles hasta los 3.700, caer un 10% y que no haya ningún tipo de alteración. ¿Habrá tendencia bajista en otras temporalidades? Sí, igual que hay tendencia bajista en gráfico intradiario en Bitcoin y no la hay en gráfico diario, que hay un rango. Pues esto es lo mismo, pero incrementando las temporalidades. Entonces, seguimos exagerando esa desaceleración, seguimos exagerando ese movimiento que, bueno, ha intentado romper en varias ocasiones. Fijaros, hace un par de semanas, low test, aquí otra vez la semana pasada, low test, y el precio no es capaz de romper. Como digo, los patrones bajistas que hemos estado viendo son más que suficientes para ver un desarrollo hasta los 3.600 sin problema. Son más que suficientes. Pero finalmente tenemos que entender que una de las características del rango, como digo, es que pasa de arriba a abajo, pero no sabemos el cómo, porque precisamente la falta de dirección genera volatilidad y la volatilidad es algo totalmente imprevisible porque no está estipulada en patrones que son analizables y se repiten. La volatilidad ya por definición indica falta de consenso, indica falta de claridad. Y con falta de claridad no podemos estipular unos patrones a través de los cuales poder operar.
Entonces, entendiendo esto, el rango ya ha formado varios rechazos claros, que son patrones evidentes, dobles techos, hombro, cabeza, hombros, candlestick. Hemos formado todo lo necesario para atacar la parte inferior, los 3.600, pero está predominando la volatilidad antes que la claridad en estos patrones. Seguimos entendiendo que lo más probable es ver un rechazo hasta estos niveles, pero no nos podemos focalizar en el cómo. ¿En qué me estoy focalizando yo? En esto de aquí. En ver cómo llega el precio a estos niveles. Si es que llega, que es que no lo sé ni quiero saberlo. Lo único que me interesa, yo ya estoy corto en el S&P500, como hemos estado comentando en vídeos anteriores. Yo lo único que quiero ver ahora es si me sacan break-even y ver cómo llega a estos niveles de aquí. ¿Para qué? Pues para poder volver a entrar en una situación tan privilegiada como es la parte superior de un rango. Y además de un rango semanal, con lo cual el beneficio esperado, la rentabilidad-riesgo es mucho mayor. Y es un poco en lo que me estoy centrando en el S&P500. Me da igual lo que haga y cómo lo haga, solo me interesa ver qué es lo que pasa cuando llega a los 4.200, que es esa parte superior del rango. Pasando al análisis del oro de hoy, ya estuvimos comentando, creo que hace un par o tres de días, que podíamos ver un movimiento correctivo desde estos niveles, un doble techo, impulso, pullback y continuación. ¿Es una buena entrada? Sí y no. ¿Por qué sí? Pues bueno, pues porque básicamente si tú repites lo que estás viendo en el gráfico intradiario, fíjate, hago así, me vengo por aquí, analizo únicamente este patrón, me centro únicamente en esto que estamos viendo, ¿qué es lo que vemos? Bueno, vemos un precio que venía de un movimiento alcista, desconozco desde dónde, que forma un doble techo, cambio de tendencia, forma un impulso y está formando un pullback. Esto es un patrón de cambio de tendencia, es literalmente esto. Es literalmente como entrar en Bitcoin aquí. Lo mismo porque hay un cambio de tendencia, un impulso, un pullback y una continuación. Entonces, ¿es lo mismo? Sí. ¿Pero por qué he dicho el no? He dicho el no porque si realmente te focalizas en lo que está haciendo, está formando un rechazo de un nivel importante de resistencia. Entonces, aquí, en este tipo de situaciones en las que, ¿qué estás haciendo? ¿Estás entrando en un doble techo, impulso, pullback y continuación? ¿O estás entrando en un impulso, pullback, rechazo de estos niveles y continuación? Porque no es lo mismo, en una sales ganando y en otra sales perdiendo. ¿Qué es necesario hacer? Es necesario exigirle más al precio. ¿Esto qué implica? Esto implica que bajamos de temporalidad y nos focalizamos en el gráfico horario. Como ves, lo que estamos formando es un doble techo que rechazaría claramente y daría fin a este movimiento en forma de pullback e implicaría un ataque como mínimo hasta los 2.900, o sea, 2009 o incluso 2000, que son los mínimos que hemos tocado recientemente. Entonces, ¿es buena idea entrar? Yo personalmente, si veo rupturas interesantes, entraré. No te recomiendo para nada que entres, pero sí que es cierto que creo que este movimiento es suficiente como para entender, vale, fíjate cómo ha salido de este doble techo con fuerza, cómo ha salido de este hipotético rechazo con falta de fuerza. Esto no tiene momentum, no tiene dirección, está desacelerando, está incluso formando una especie de canal. Con lo cual, la ruptura de este canal sí que es cierto que en mi caso, o según mis estrategias, me permite entrar en corto. Si llegamos al mínimo anterior, yo ya he puesto el break-even, con lo cual no voy a perder dinero. Oye, que llegamos al mínimo anterior y se rechaza, me da igual, yo ya salgo sin perder, que es lo más importante, el no perder dinero. ¿Que encima cogemos y lo rompemos? Pues perfecto, he entrado en un doble techo, impulso, pullback y continuación, dentro de una onda número 3, que suele ser de las más largas de toda la secuencia de ondas. Así que es un poco en lo que voy a centrarme en el oro. Pasando ya, por último, al euro dólar. Fíjate cómo ya estamos dando paso a ese movimiento que hemos estado comentando tanto, a ese rechazo. Hemos hecho el 15º rechazo, también te digo, de ciertos niveles de resistencia. Ahora la resistencia está aquí, en este triple techo. Hemos hecho anteriormente varios rechazos también. El precio, vamos a ver si es capaz de romper la media móvil de 20 diaria. Es el punto de inflexión. La media móvil de 20 diaria es lo que está evitando que el precio pueda tener un desahogo mayor, con lo cual es en lo único en lo que nos tenemos que focalizar. Todo está bien. El gráfico mensual está bien, el gráfico semanal está perfecto, el gráfico diario está formando un triángulo, triple techo, envolventes bajistas, el gráfico intradiario está perfecto, aquí ejecutamos la posición que ya comentamos, si recuerdas, yo sigo en ella, y finalmente lo único
que impide al euro dólar de formar el movimiento que todo el mundo está esperando es ese cruce, cierre y confirmación por debajo de la media móvil de 20 diaria. Entonces eso es lo que me voy a focalizar. Me da igual todo lo demás, ya está todo alineado, solo falta que podamos romper con fuerza, con claridad, esa media móvil de 20 diaria. Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.